Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos acercándonos a los 3 años y en esta ocasión, y con ese espíritu no solo de conmemorar, sino de continuar un proceso de mejoramiento y de renovación, esta noche nos honramos en Red de Comunicación Regional de tener como invitada especial a doña Leonor Calderón Artieda. Ella tiene una extensa experiencia de 25 años en su país y 12 años en el Servicio Público Internacional, con una sólida formación en relaciones internacionales y gerencia en la Universidad de México, en la Autónoma. Yo quisiera resumir de una manera breve para que ella tenga mayor tiempo de intervención lo que para mí es la percepción de su gran experiencia. Primero, la formación académica muy sólida en relaciones internacionales, pero también en gerencia y también con una experiencia práctica interna, nacional e internacional. Es decir, vamos a conversar con una persona de vocación y dedicación al servicio público nacional e internacional, con muchos años de experiencia tanto en su país como en distintas posiciones de América Latina, de la OEA y de Iberoamérica o Hispanoamérica. Te damos la más cordial bienvenida, Leonor. Agradecemos desde este momento tu presentación. Y para no olvidarme de hacer una crítica, permíteme 30 segundos. Antes de empezar el programa, quería precisar algunos datos, por si acaso tuviese que utilizarlos, relacionados al 59º aniversario de la creación del Grupo Andino. Y consulté el Google con su inteligencia artificial. No le hagan caso. Todo lo que dijo está 50% equivocado. Nada que ver. Mejor consulten libros, periódicos, vayan a fuentes más seguras que estar concursando. Eso es casi como eso es casi como ser doctor en TikTok. Discúlpame esta digresión y bienvenida, Leonor. Te ofrecemos la palabra para empezar nuestra conversación. Gracias, Manuel. Muchas gracias por la introducción. El honor es mío de poder compartir con ustedes hoy. Realmente es una excelente oportunidad de estar con esta red regional tan importante para poder hablar de un tema que a nosotros en Panamá nos preocupa mucho, pero que sabemos que también es de relevancia en toda la región latinoamericana. Así que iniciamos cuando tú lo decidas. Sí, como habíamos conversado con el propósito de hacer de esta plática bastante didáctica, porque no nos dirigimos únicamente a las personas especializadas, sino tanto a un público nacional. Red de Comunicación Regional está llegando a más de 150 emisoras de radio y televisión locales en el interior del país, de los sectores populares, más que de los sectores A y B, y también en el extranjero. Entonces, la primera cuestión es, dinos tu percepción, tu reflexión sobre la importancia geopolítica de Panamá, que es un tema bastante acariciado hoy día, pero quisiéramos escuchar tu propia versión de esta importancia de la geopolítica para Panamá. Este tema es de capital importancia. Para algunas personas la importancia geopolítica de Panamá es solamente su relación con los Estados Unidos y desconocen que para el Perú y otros estados de América del Sur, pero también para los de América Central y el Caribe, Panamá tiene un valor geopolítico trascendente, muy importante, tanto con el canal o mucho antes de la construcción del canal. Panamá fue, para el Perú, por ejemplo, el origen de las expediciones
que llevan a la conquista del Tahuantinsuyo, al establecimiento del virreinato y del sistema virreinal colonial que ha durado todo el tiempo hasta 1824 y que ha dejado una herencia institucional no solamente negativa, sino también positiva en varios aspectos, que no está de moda decirlos, pero que hay que señalarlos, porque la historia de las repúblicas no es solo la historia de sus desgracias, ni la historia de sus defectos, sino de su potencial, y el mayor potencial que tenemos desde Panamá hacia el norte, todo lo que era el virreinato de Nueva España, y de Panamá hacia el sur, todo lo que fue el virreinato del Perú, y luego otros virreinatos más, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Su mayor valor está en lo que fue y es la construcción de mestizajes brillantes, estupendos, que fueron integrando capacidades precolombinas y de los que vinieron a conquistar y se establecieron acá. Hay que señalar que este mestizaje o estos procesos de mestizaje que se dieron desde México hasta los confines de la Patagonia no fue un hecho, como algunos quisieran verlo, al son de violines y cánticos religiosos. Fueron hechos violentos, fueron hechos de guerra, fueron hechos de dominación, como todos los mestizajes en todo el mundo, como los que ha habido en el sudeste asiático, como los que ha habido en Europa, como los que ha habido en todas las posesiones europeas dentro de Europa Occidental, en Europa Central y en Euroasia, como también en toda la zona de la Oceanía. Así pues, creemos que esta plática que vamos a desarrollar con ella recoge una visión no solamente sesgada o hiperactualizada, sino una visión que tiene que tener en cuenta la perspectiva histórica y no solo la inmediata circunstancia de un estado como el de Panamá. Acordamos los temas, pero no lo que cada uno piensa, obviamente. Entonces, la importancia geopolítica de Panamá y la característica de Panamá como una ruta muy importante. Adelante, Leonor. Muchísimas gracias. Bueno, mira, efectivamente estábamos hablando de la importancia geopolítica de Panamá y yo escuché algo de alguna de la explicación que diste en el momento que se cortó mi comunicación. Y efectivamente, o sea, la valoración geopolítica de Panamá que es muy, muy remota en la historia. Si quieres, nos podemos remontar hasta el propio la propia formación geológica. El Istmo de Panamá es de un nacimiento tardío. Cuando ya los dos grandes bloques continentales se unen, surge el Istmo de Panamá y une los dos bloques continentales. Y luego se transforma en ese corredor muy angosto de 80 kilómetros entre un océano y el otro, que ha sido realmente muy importante. Desde el descubrimiento de lo que Vasco Núñez de Balboa llamó el Mar del Sur, el 25 de septiembre de 1513, desde ese momento Panamá comenzó a cobrar una importancia diferente para la corona española, porque en ese momento se descubrió que había un paso para llegar a un mar hasta ahora desconocido por el mundo occidental. Entonces, ese descubrimiento de lo que Núñez de Balboa llamó el Mar del Sur, que era el Océano Pacífico, el océano más grande de la Tierra, y que fue a partir del territorio panameño, fue un elemento muy importante. Aquí, como la geografía, que es un elemento fundamental a la hora de definir la geopolítica, como la influencia de la geografía física y humana en las relaciones de poder entre los hombres, en todo el contexto de la Tierra, aquí efectivamente fue la geografía la que determinó que Panamá tuviera un lugar para la corona española. Panamá en ese momento no habían descubierto grandes riquezas de minerales ni de oro en Panamá, y las poblaciones indígenas tampoco eran muy numerosas en territorio como para incluso la encomienda en Panamá no prosperó. Así que ese fue el primer momento donde Panamá se enfrenta a una importancia geopolítica muy relevante. Posteriormente, bueno, en ese paso, ya desde la época de Carlos V,
comenzó a pensarse en la idea de construir un paso a partir de este territorio que era tan angosto y que unía dos océanos muy grandes y que unía mundos hasta entonces desconocidos. Luego, ya más adelante, en el periodo de la independencia, el propio Simón Bolívar le dio la importancia a Panamá y tuvo algunas expresiones para Panamá muy importantes y muy relevantes cuando llegó a decir que el istmo de Panamá era para América lo que el istmo de Corinto significó para los griegos, y que efectivamente dijo en otro momento frases muy elogiosas sobre el rol que Panamá estaba desempeñado por esa posición geográfica que tenía. Luego ya a mediados del siglo XIX, cuando el descubrimiento del oro en California, de las minas de oro en California, viene otro boom muy importante vinculado a la geopolítica, cuando una empresa norteamericana decide construir el primer ferrocarril transcontinental a través del Istmo de Panamá. ¿Por qué esto? Porque los Estados Unidos todavía no habían terminado de colonizar todo su anchísimo territorio y era mucho más cómodo de la costa este ir a la costa oeste a través de un ferrocarril por Panamá. Los barcos llegaban por el Caribe, se atravesaban el ferrocarril y se iban hacia California en el primer paso de tránsito que Panamá tiene en esta época ya más reciente. Y luego posteriormente la etapa mucho más conocida de la construcción del Canal de Panamá, iniciada primero por Francia, que fue un tremendo fracaso. O sea, las potencias europeas también codiciaban poder tener ese paso por Panamá y que luego finalmente lo asume los Estados Unidos. Cuando comenzamos a hablar, comencé a mencionar que quería citar las palabras de un gran historiador y geógrafo panameño, el doctor Omar Jaén Suárez, que decía siempre que Panamá es una potencia, pero no lo sabe. Pero hubo dos momentos posteriores en donde Panamá se enteró que tenía una capacidad para eso, que fue en su propia independencia o la separación, como llamamos, de Panamá de Colombia, porque como ustedes saben, Panamá se independiza de España en 1821, se une voluntariamente a lo que en ese momento era todavía la Gran Colombia de Simón Bolívar, y por eso es que los vínculos de Panamá con nuestra América del Sur son muy fuertes y muy potentes. Panamá probablemente a lo largo de la historia ha tenido muchos más, probablemente no, seguramente a lo largo de la historia ha tenido muchos más vínculos con América del Sur que con Centroamérica. Panamá no era parte del virreinato Panamá era parte del virreinato de Nueva Granada y nunca fue parte de la Capitanía General de Guatemala. Y luego, en el periodo de la anexión de Panamá a la Gran Colombia, bueno, se desarrolló todavía por un periodo largo unos vínculos muchísimo más estrechos de Panamá a Colombia. Como ustedes saben, el Istmo de Panamá pertenecía a Colombia hasta su separación el 3 de noviembre de 1903. Y en ese momento fue la geopolítica, el interés de los Estados Unidos en construir un canal de Panamá, el que determinó ese apoyo coyuntural de los Estados Unidos en ese momento para definir el momento de la independencia de Panamá. No es que los Estados Unidos se inventaron el Estado de Panamá, porque eso no es cierto. Panamá tenía ya una vocación independentista con 3 intentos de independencia a lo largo del siglo XIX, muy importantes, uno incluso de 2 años de duración, porque tenía una vocación mucho más liberal que la que tenía Colombia entera. Y había salido de una guerra muy reciente de Colombia, la Guerra de los 1000 días, en donde el territorio del Istmo, el departamento del Istmo en ese momento, fue el único donde ganaron los liberales, ganando los conservadores en todo el país. O sea que las condiciones estaban dadas para que también, en atención del interés de Estados Unidos, Panamá finalmente decretara su separación de Colombia y aceptara firmar este primer tratado con los Estados Unidos para la construcción del Canal de Panamá. Y se da un hecho jurídicamente muy importante y muy interesante. Yo creo que Panamá es un caso único de un país, de un Estado nacional, que antes de tener una constitución firma su primer tratado internacional.
Panamá se separa de Colombia el 3 de noviembre de 1903. El 18 de noviembre, o sea, exactamente 15 días después de haberse separado, de decretado la independencia, se firma el tratado Hey-Buno-Varila, que lo firma un francés con poderes plenipotenciarios por parte del recién instalado gobierno panameño con el gobierno norteamericano. No es hasta noviembre, febrero, perdón, de 1904, cuando Panamá va a tener su primera constitución. Entonces, efectivamente, en ese momento pesó muchísimo el interés geopolítico de una potencia que ya en formación importante, como era los Estados Unidos, para poder determinar la construcción del Canal de Panamá. Y posteriormente, el otro momento donde Panamá vio ese poder muy, muy relevado fue cuando se logra, después de muchísimos años de negociación, del 64 al 77, cuando se logra la firma de los tratados Torrijos-Carter para la recuperación de Panamá, del Canal de Panamá, y el retorno del canal a propiedad panameña. Entonces, efectivamente, sí vemos que nuestro pueblo, nuestro país, es un país que ha estado realmente muy vinculado y muy a merced, digamos, tratando de jugar con estas realidades de las grandes realidades geopolíticas globales. O sea, efectivamente vemos que Panamá sí es un territorio que está sumamente vinculado a todo lo que ocurre en el mundo y que le impacta y le afecta como lo ha hecho a lo largo de su historia. Te agradezco muchísimo esta presentación. Francamente, es una de las pocas veces que yo escucho en el Perú, lo siento mucho por mis compatriotas, una explicación sencilla y breve de la razón de ser de Panamá. No de la versión estadounidense hoy día deformada por quien preside ese Estado-nación. No de la versión anglosajona, que es la que presenta la historia de nuestros países como hechura desde la independencia de los intereses del Reino Unido y del Imperio Británico, no desde una perspectiva únicamente minimalista, sino que a través de tu relato riguroso, con datos, con cifras concretas, permíteme añadir solo una cosa. Nos estás diciendo que desde Panamá también hay un valor geopolítico hacia el exterior y no solo de las potencias o de terceros sobre Panamá, sino del valor estratégico que tiene para los panameños su razón de ser como Panamá antes del canal, durante el canal y lo que estamos viviendo hoy en día. Esto me parece muy importante subrayarlo. Me parece que deseas añadir algo, hazlo por favor. Sí, lo quiero añadir muy brevemente porque incluso hay un vínculo muy cercano y muy rápido de Panamá con Perú, porque es que históricamente, desde la época de la colonia, precisamente por esa comunicación marítima a través del Pacífico, la conquista del Perú, la conquista de Pizarro sale desde Panamá. Así es. Aquí en Panamá, frente a la ciudad de Panamá, hay una isla, una pequeña isla que está muy, muy cerca, la vemos claramente desde el malecón nuestro, que se llama la isla de Taboga, y se dice que será el último punto de avituallamiento de los barcos antes de salir para el Perú, para la conquista del Perú. El San Martín de Porres, que es un santo peruano tan venerado, su madre era una mulata panameña. O sea, el vínculo que había en la época de la colonia entre Panamá y Perú, que fue el punto más importante en el litoral pacífico de colonización, fue muy importante. O sea, y es un tránsito natural que ha sido una vocación de tránsito que hemos tenido permanentemente, desde que comienza a documentarse a partir de la llegada de los españoles, pero bueno, ya incluso sabemos que incluso antes de la llegada de los españoles, Panamá era un territorio de tránsito para poblaciones indígenas y era un territorio de interacción de los diferentes pueblos de Mesoamérica con los pueblos del sur. Efectivamente, y eso yo lo escuché de boca del director o responsable de uno de los más importantes proyectos que tiene el Perú en el departamento de Amazonas. Cuando hice una visita hace algunos años,
la explicación que tenían las personas, los funcionarios que estaban ahí y algunos turistas que se especializaban en cosas precolombinas, miraban todo hacia adentro. Y a mí me llamó la atención de que estuvieran en su mente jugando con las fronteras republicanas del siglo XX. Y yo le dije, oiga, pero ahí hay restos que no evidencian una relación hacia adentro del Perú, sino hacia afuera. Y el responsable del proyecto me contesta y me dice, sí, efectivamente, don Manuel, ahí hay relaciones con gente de Panamá que eran comerciantes, lo que hoy es Panamá, con gente que eran comerciantes y también hasta Costa Rica, que lo tenían en proceso de estudio, no habían concluido. Solamente déjame añadir también que en la perspectiva que tú estás relevando, la importancia que tiene Panamá en todo el periodo histórico, desde antes, durante, empezaste por mencionarlo, el Congreso Anfictiónico de Panamá, pero claro, también otros más, ¿verdad? Entonces, esto nos da una perspectiva importante. Termino con un brevísimo enunciado el factor que has explicado, de la geografía, desde la época geológica formativa y de la historia, exacto, desde los periodos precolombinos, para la formación de las sociedades y de los estados que hoy día tenemos. Ahora, me gustaría que con esta perspectiva rica y rigurosa pudiésemos entrar un poco a la contemporaneidad y, por no decir, a la actualidad. Te cedo la palabra nuevamente. Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, en la actualidad ahora estamos nuevamente inmersos en una situación a lo que nos lleva la posición geográfica de Panamá. Y me voy a referir realmente al nuevo gobierno de los Estados Unidos y a las pretensiones que incluso antes de su toma de posesión, ya desde el mes de diciembre, el entonces electo presidente Donald Trump comenzó a decir que una de sus principales acciones iba a ser take back, retomar el canal de Panamá. Y comenzó a decir una serie de inexactitudes, por decirlo menos, realmente eran absolutas mentiras y falacias, para argumentar las razones por las que esto era absolutamente necesario. De hecho, en el discurso de toma de posesión, el 20 de enero del presente año, el presidente Trump, el único país que menciona por sí mismo es Panamá. Panamá tuvo 6 menciones en el discurso de toma de posesión del presidente Trump. 6 veces. Mencionó por rebote a México y mencionó por rebote otro país más que no recuerdo cuál es en este momento, pero para aludir directamente al país, únicamente lo hizo con Panamá. Esto ya nos deja ver un interés muy particular de un señor del MAGA, ¿verdad? Make America Great Again. Obviamente esto nos retrotrae a estas ansias expansionistas de los Estados Unidos, de vuelta otra vez en el escenario global, y claramente Panamá comienza a ser algo sumamente atractivo y sumamente goloso para estas aspiraciones. Así que después de este discurso en la toma de posesión, en donde ya tuvo palabras que muchos de los panameños interpretamos como claras amenazas hacia nuestra integridad y nuestra soberanía y nuestra titularidad absoluta y soberana sobre el Canal de Panamá, el propio 21 de enero, el embajador de Panamá ante Naciones Unidas envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas. Recordemos además que en este momento Panamá es miembro del Consejo de Seguridad, y me dio una carta en donde hacía alusión a las obligaciones que están establecidas en la Carta de Naciones Unidas, donde se dice muy claramente que los Estados miembros tienen que abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado, y calificando de muy preocupantes las palabras del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre estas intenciones de recuperar el Canal de Panamá. Y en esta carta dice el embajador que los miembros de la Organización de Naciones Unidas
en las relaciones internacionales se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de Naciones Unidas. Efectivamente, esa fue una primera reacción del embajador de Panamá ante las Naciones Unidas. Mira que me refiero al embajador y no digo al gobierno de Panamá, porque yo creo que el embajador en ese momento actuó como actuaría cualquier panameño digno y con convicciones nacionales, como yo estoy segura que es el embajador Alfaro de Alba, pero las actuaciones posteriores del gobierno panameño nos hacen dudar mucho de cuál es el interés o cuál es la fortaleza del gobierno actual que tenemos para esta negociación. Después de estas amenazas del presidente Trump muy evidenciadas a partir del discurso, hubo varias manifestaciones en Panamá de políticos, de personas, incluso de la oposición, hacia el presidente de la República, José Raúl Mulino, ofreciendo apoyo, porque históricamente Panamá, en sus relaciones con Estados Unidos del siglo XX hacia acá, que han sido relaciones muy, muy estrechas, muy intensas, y en muchos momentos de nuestra historia yo las he llamado de amor y odio, porque es una presencia que hemos tenido muy permanente, pero ha sido un detonador de los sentimientos nacionales más Así fuertes en varios momentos de la historia. ¿Me quieres decir algo, Manuel? No, decía que así es, pero Sí. en todo caso, no olvides lo que está diciendo, permíteme una pequeña cuña. Por supuesto. Yo debo decir, y quiero aprovechar esta pequeña cuña para decirlo con toda claridad, yo nunca escuché a un jefe de Estado decir tantas mentiras como parte de la narrativa o discurso político. Y realmente se desconoce en la prensa peruana las reacciones muy duras que hay, no politiqueras, sino muy duras de gente muy seria en los Estados Unidos de América, Por supuesto. en su Así propio es. país, en las Naciones Unidas, echando olvido o echando tierra sobre el hecho de que en el propio San Francisco se firma la Carta de las Naciones Unidas, que el embajador que tú has citado y estás reiterando lo sabe muy bien. Esa es la pequeña cuña que yo quería decir. Y por una parte, en relación a nosotros, al Perú hacia adentro, a mí ya no me sorprende, solamente que me da vergüenza y mucho coraje para poder seguir empeñado en decir las cosas ciertas y las que no lo son, poner la interrogación o negar su falsa verdad. Muchas gracias. Continúa, por favor. No, así es, Manuel. Bueno, decía yo que efectivamente cuando se dan estas primeras amenazas, varios políticos, incluso de oposición, le ofrecen al presidente José Raúl Mulino de Panamá apoyo, porque históricamente Panamá ha logrado esto siempre con apoyo, con una gran unidad del pueblo panameño ante un tema que es muy convocante y muy aglutinante de la voluntad popular, y también lo ha hecho con ayuda de sectores internacionales aliados a la causa panameña. Sin embargo, la respuesta ante el asombro de todos los panameños del presidente José Raúl Mulino es que él, y lo voy a repetir textualmente como le dijo, no necesito compañeros de viaje. Yo en esto no necesito compañeros de viaje. Tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos, aquí no hay que preocuparse de nada, así que él adelante. Perfecto, y de esta manera ni siquiera acudió a relaciones multilaterales, y mucho menos a buscar el apoyo interno en Panamá, que a mi juicio era absolutamente lo primero que debía hacer. Él reiteró, Sí. lo que acabas de citar. Yo lo escuché directamente y lo estuve viendo en una reunión en la casa histórica del distrito de Pueblo Libre donde yo vivo, que era una casa colonial, virreinal, en la que luego fue el gobierno de San Martín, el gobierno de Bolívar y la ocupación chilena también la tuvo. Bueno, en esa reunión donde se le concedió al presidente Mulino un reconocimiento especial, él dijo textualmente lo que acabas de citar. Adelante, por favor. Sí, él insiste en que no necesita compañeros de viaje. Bueno, y en ese contexto de esa soledad
que tenía el gobierno de Panamá con relación a esto. El 1 de febrero llega Marco Rubio, el secretario de Estado, a Panamá en su primer viaje al extranjero. Esto también es muy sintomático. Es la primera vez que un secretario de Estado norteamericano escoge Panamá como su primera visita al exterior. Es una clara evidencia de lo que Panamá significa o de lo que la administración Trump quiere que Panamá signifique para sus propios intereses. Entonces, efectivamente, llega el secretario Rubio, y el presidente Mulino había dicho que ningún asunto vinculado para el canal iba a estar en discusión, porque no estaba en discusión la titularidad del Canal de Panamá. No obstante, Rubio señaló que este asunto sí estaría sobre la mesa y dijo claramente: vamos a abordar el tema porque el presidente Trump ha sido claro en que él quiere volver a administrar el canal. Y aclaró que los panameños no éramos muy partidarios de esa idea, pero que la obligación de él era cumplir el mandato que le había dado su presidente. En este primer viaje, precedido por estas amenazas de Trump para retomar el Canal de Panamá, se abordaron varios temas de interés. El tema de la crisis migratoria, como ustedes saben, la ruta del Darién, la ruta del sur hacia el norte, atravesando la selva o el tapón del Darién, ha sido una ruta muy problemática en los últimos años, desbordada en tráfico de personas. Panamá por primera vez en estos últimos tal vez 4 años ha visto el crecimiento de la población que pasaba por esa ruta, llegando el año pasado a atravesar 400.000 personas el tapón del Darién para ingresar a Panamá y de ahí seguir hacia el norte. Como ustedes saben, Panamá no es un país expulsor de migrantes. Panamá no tiene población migrante en el exterior de manera significativa, pero siempre hemos tenido población de tránsito. Sin embargo, ese tránsito terrestre a través de la selva, que es una ruta muy dura, es una ruta muy, muy difícil, en donde muchas vidas se quedaban en el camino, no habíamos visto ese volumen de población de tránsito, que claramente todos quieren ir a los Estados Unidos, incluso población extracontinental, en un número importante pasaban por esta ruta, ¿no? Ya desde su toma de posesión, el presidente Mulino había dicho que ese era el primer problema que él iba a atender, que él iba a detener ese tránsito por el canal, incluso habló de cerrar la frontera y demás. Pero bueno, comenzó a poner medidas muy duras, a poner una vigilancia policial sumamente fuerte y a tratar de resolver esa crisis migratoria por el Darién. El año pasado el tránsito fue muchísimo menor y en lo que va de este año el tránsito es mínimo, llegando a semanas a tener incluso el número en 0 del tránsito de migrantes. Ese es un tema que se abordó en la visita del secretario Rubio. Se abordó el tema del apoyo de los Estados Unidos para Panamá para controlar esto. Se habló de que se iba a construir una pista de aterrizaje en el área del Darién para tratar de limitar esto. Realmente la mayoría de los panameños sentíamos que esto era un pretexto para cualquier otra razón, porque no hay ninguna razón de que haya una pista de aterrizaje en el Darién, cuando ya vemos que con las medidas actuales, sin pista de aterrizaje y sin otro tipo de acciones, esto ha comenzado a disminuir. Se habló también en esa reunión y comienza a hablarse de aquellas inexactitudes y falsedades que Trump había dicho de manera permanente, que era la supuesta influencia o presencia china en la administración del canal, lo cual es interpretado por los Estados Unidos como una amenaza para la seguridad del canal. Incluso en notas del departamento de prensa se llegó a decir que la presencia china y esa influencia del Partido Comunista Chino de manera directa era una violación al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. Una pequeña interrupción. ¿Cuántos años tienen trabajando en el canal esas empresas chinas que entraron por un concurso internacional? Mira, primero, las empresas chinas no trabajan en el canal. Eso es lo primero. Hay una empresa china que es la Hutchison Whampoa, que es la que administra los puertos. Administra los puertos que están en el extremo del canal.
el funcionamiento de los puertos no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la administración del canal. Y esta empresa se lo ganó en una licitación pública en 1997, cuando era una empresa inglesa radicada en Hong Kong. La empresa Hutchison estaba radicada en Hong Kong. Luego, como sabemos, el protectorado de Hong Kong fue devuelto a la República Popular China y ahora esta empresa está bajo una jurisdicción china. Pero cuando se gana la licitación en Panamá en 1997, no era Hong Kong un territorio de China, era simplemente un protectorado. Y desde 1987, chinos en la administración del canal no hay, de ningún tipo. Ahora, aquí venimos a otro elemento. La relación estrecha, histórica y cultural de Panamá con la nación china, mira que ni siquiera hablo de la República Popular China, la nación china es anterior prácticamente a la relación estrecha con los Estados Unidos. Panamá tiene 170 años de tener presencia de comunidades chinas en el territorio nacional. Fue para la construcción del ferrocarril que llegaron las primeras grandes poblaciones chinas contratadas por la empresa norteamericana que construyó el ferrocarril por Panamá y que trajo trabajadores de China y de la India. Esas fueron las primeras grandes migraciones masivas de China y la India, muchos de los cuales se quedaron en Panamá. Y continuaron llegando a lo largo de todo el siglo XX, el mediados del siglo XIX y todo el siglo XX, permanentemente continuó llegando población china. Luego vino otra oleada muy importante para la construcción del canal, como de otras 39 nacionalidades que participaron en la construcción del canal, y muchos de estos trabajadores se quedaron en Panamá. Y la relación de Panamá con la población china residente ya en Panamá, ya panameña de origen chino, es muy estrecha. Incluso se calcula que aproximadamente un 9% de la población panameña es china o de origen chino. Esto es un porcentaje muy alto y en términos porcentuales probablemente uno de los más altos de América Latina. En Panamá, un desayuno chino casi que es considerado un desayuno típico. O sea, las comidas chinas, la presencia china no está concentrada en una provincia o en otra, no, está a lo largo y ancho del territorio nacional. Efectivamente. Hay una relación fluida, permanente y muy cordial siempre con los ya compatriotas que son de origen chino, ¿no? Así Entonces, esta presencia de que China está manejando el canal no tiene absolutamente ningún asidero, pero sigue siendo hasta el día de hoy un argumento que sigue repitiéndose por las autoridades norteamericanas. Sí, y el secretario Rubio en esta visita dijo muy claro que ese estado de cosas era inaceptable, o sea, la presencia del Partido Comunista Chino, que no está por ningún lado en Panamá, y que si esto no se solucionaba de inmediato, Estados Unidos tendría que tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el tratado. Esto realmente constituye nuevamente otra amenaza muy, muy fuerte. Pero por otro lado, intentó suavizar y acariciar al gobierno panameño diciendo que agradecía mucho el apoyo de Panamá en el tema migratorio y en torno a los vuelos de repatriación de migrantes, porque también inmediatamente, ya con todas estas amenazas, los panameños de verdad esperábamos una reacción como estábamos acostumbrados a tener de muchos gobiernos anteriores, gobiernos inclusive pro-norteamericanos, inclusive gobiernos oligárquicos anteriores. Estábamos acostumbrados a tener una reacción siempre muy enérgica con relación al tema del Canal de Panamá y con relación al tema de la integridad territorial. Sí, el presidente Molino dijo en repetidas ocasiones que la titularidad del Canal de Panamá no estaba en discusión, que el canal era y seguiría siendo panameño, pero no con la contundencia que los panameños hubiéramos requerido y que ese nivel de amenaza realmente requería. Él siguió diciendo que no sentía ninguna amenaza ante lo que estaba ocurriendo. Y antes de que Rubio abandonara el país, todavía estando Rubio en Panamá, hubo la primera concesión. El presidente Molino anuncia en rueda de prensa
que Panamá abandona la iniciativa de cooperación china denominada la Franja y la Ruta de la Seda. Y lo anuncia en una conferencia de prensa sin que mediara siquiera una comunicación previa a la embajadora de la República Popular China en Panamá para notificarle que Panamá se constituía en el primer país en separarse de este acuerdo, de esta iniciativa de cooperación de la Franja y la Ruta de la Seda. Lo cual fue muy aplaudido por el presidente Trump y por supuesto muy aplaudido por el secretario Rubio. Y además, en medio de, después de haberte explicado esta cercanía que Panamá tiene con la comunidad china en Panamá, las formas en que el presidente Mulino se dirigió realmente a la población china o a las relaciones chinas, primero dijo que él no entendía por qué se habían establecido esas relaciones. Perdóname, hay audios hoy día, afortunadamente para algunas cosas y desafortunadamente para otras, todo permanece en las redes, y hay audios y videos del presidente Mulino en el 2017 aplaudiendo el establecimiento de relaciones con la República Popular China, como todos los panameños sensatos las aplaudimos, porque no era posible que Panamá hasta el 2017 continuara teniendo relaciones con Taiwán cuando el segundo usuario más importante del Canal de Panamá es la República Popular China, y cuando Naciones Unidas hace muchísimos años tiene la política de reconocimiento de una sola China, y cuando los Estados Unidos desde 1979 tiene relaciones únicamente con la República Popular China. Entonces, a santo de que Panamá podía seguir teniendo relaciones con Taiwán y no tener relaciones con China. Sin embargo, él dijo que estas relaciones habían sido establecidas a espaldas de los panameños y que efectivamente ni los chinos sabían qué hacer con nosotros, ni nosotros sabíamos qué hacer con los chinos. En una declaración que realmente nos pareció al menos una falta de respeto a un Estado que no nos ha agredido, que nunca nos ha hecho absolutamente ningún daño y que simplemente tiene una presencia económica importante como la tiene cualquier otro Estado que tiene una capacidad económica mundial y que se somete a las normas del mercado y participa del comercio mundial como lo está haciendo la República Popular China. Mira, entonces, permíteme una cosa. Claro que sí. Cuando enuncié este tema yo cometí un error. Dije canal, sí, presencia china en el canal. Y mira, este error mío que tú corregiste inmediatamente. Claro. Yo dije canal, pero sé la relación, pero también la diferencia específica entre canal y puerto, que tú has remarcado. Entonces, este error mío, fíjate, me parece que es la constatación de la fuerza que tiene el relato desde Estados Unidos y desde el presidente Trump para decir de que los chinos son dueños del canal. Y en segundo lugar, tú has dicho muy claramente la razón jurídica, política y económica de esas empresas existentes antes de los hechos que luego has mencionado. Yo hago este subrayado porque me parece de mucha importancia para decir en el extranjero y también a los peruanos: la República Popular China nunca tuvo ninguna empresa, ni en el canal ni en los puertos. Su origen de esas empresas fue otro, como el que ha señalado Leonor Calderón, que hoy día entrevistamos con mucho gusto. Adelante, Leonor. Muchas gracias. Bueno, en las acusaciones falsas se atribuía que Panamá tenía un mal manejo del canal, totalmente falso. La administración del Canal de Panamá por Panamá ha sido tremendamente exitosa. Panamá logró ampliar el canal en el 2016, ampliamos a un canal súper grande, la vía ampliada para que pudieran pasar los buques más grandes, los post-Panamax, y esa ampliación fue financiada 100% con recursos panameños y hoy día es la que nos reporta mayor cantidad de recursos. El canal el año pasado le entregó al Tesoro Nacional 2.500 millones de dólares libres de polvo y paja, fuera de ya sacado todos sus recursos de administración. Es una empresa sumamente exitosa y manejada con absoluta y total transparencia. Falso que Panamá tuviera mal manejo. Falso que Panamá que hubiera presencia china en el manejo del Canal de Panamá. Otro argumento, costos excesivos para el tránsito de Estados Unidos.
Falso, totalmente falso. Los Estados Unidos, según los tratados de neutralidad, tienen un tránsito prioritario por el Canal de Panamá, pero no tienen un tránsito gratuito, porque efectivamente los tratados prohíben que haya un trato diferencial, así es, para cualquier otra persona, otro país. Para ningún país puede haber un trato diferenciado. Eso sería violar la neutralidad precisamente. Eso sí que sería violar la neutralidad. Bueno, estos eran los argumentos. Pocos días después de la visita de Rubio viene la segunda concesión. Llegaron a Panamá 3 vuelos de personas deportadas de los Estados Unidos. Y lo peor y lo que más nos molestó a todos fue la opacidad que ya comenzamos a ver desde la visita de Rubio, porque había una tremenda opacidad en esto. En Panamá nos enteramos de la presencia de 299 migrantes deportados por el New York Times, por una noticia del New York Times, donde salen las fotos en las ventanas de un hotel de Panamá con estas personas con unos letreros pidiendo ayuda. Son personas de Irán, de Afganistán, de tal, deportados por diversas razones. No entran en la categoría que los Estados Unidos, o más bien el presidente Trump habla de terroristas y demás, no, sino que simplemente eran deportados. Estas personas llegaron a Panamá en contra de su voluntad, no tenían ningún delito, no tenían ninguna acusación. Muchas pudieron lograr tramitar, salir de Panamá e irse a otros lugares, pero un poco más de 50 todavía quedan en territorio nacional, que son personas que no pueden regresar a su país, personas que por razones religiosas en Irán o por razones de ser población diversa LGTB en países donde esto tiene pena de muerte, no pueden regresar a sus países. Entonces, ahí fue la segunda concesión. O sea, Panamá, sin que mediara ningún tipo de acuerdo previo, porque no conocemos, si lo hay, no lo conocemos, Panamá comienza a facilitar su territorio para este tipo de procesos, ¿verdad? Luego, a inicios de abril, 2 meses después de esto, a inicios de abril tenemos otra muy importante visita, que es la visita de Peter Hegseth, secretario de Defensa, que llega a inicios de abril a Panamá. O sea, nuevamente, nunca en la historia, en los primeros 4 meses de gobierno de un presidente de los Estados Unidos, habíamos tenido al secretario de Estado, al secretario de Defensa y al jefe del Comando Sur en Panamá en ese periodo muy breve. O sea, realmente hay un interés muy, muy marcado. Y con la visita de Peter Hegseth sí se hizo muy evidente la opacidad que está teniendo el gobierno de Panamá en el manejo de las relaciones. Nuevamente, bueno, cuando vino Rubio ya hubo una situación muy extraña. Ya ves que en el marco de estas visitas siempre hay declaraciones conjuntas simultáneas de los dos países. En esta ocasión no. Primero habló uno y después habló el otro, en espacios diferentes. Y por supuesto los discursos no eran coincidentes. Mientras Rubio se atribuía logros, Mulino no hablaba de estas cosas. Entonces, los panameños realmente no teníamos otra alternativa que especular, porque no teníamos una información veraz de parte de nuestro gobierno. Aquí, efectivamente, con la visita de Hegseth vuelven a haber contradicciones. Y Hegseth llegó a firmar 2 acuerdos. Firmó una declaración conjunta con el ministro de Asuntos del Canal, en donde viene una cosa sumamente polémica, porque en las palabras en inglés hablan de que los barcos militares de Estados Unidos iban a tener un trato absolutamente prioritario, pero ellos mencionan first and free, traducido de manera literal, esto es primero y gratis. Esto es claramente establecido, primero y gratis, no hay otra forma de darle otra traducción. Y luego en la explicación que da Panamá en un juego que el gobierno comienza a hacer haciendo uso de recursos semánticos, es que no, efectivamente esto no es gratis, que se va a hacer un costo neutro para que realmente ningún panameño ha logrado entender cómo es ese costo neutro que se va a hacer para que los barcos de la Armada del Ejército de los Estados Unidos de América no paguen al pasar por el canal, lo cual además es una cosa muy absurda, porque desde el cierre, desde 1998
al cierre de ese año fiscal, hasta el año 2024, de un total de 373.039 buques que transitaron el Canal de Panamá, 994, o sea, el 0.3% corresponden a tránsitos de barcos de guerra y submarinos de la Marina de los Estados Unidos de América. Y en todo este periodo, estamos hablando de un montón de tiempo, los ingresos de tránsito por este concepto han sumado 25.4 millones de dólares, lo que equivale a menos de $1 millón al año. Dime tú, ¿qué puede significar para los Estados Unidos de América pagar menos de $1 millón al año por los tránsitos de sus buques o submarinos de guerra? Y este es el costo absolutamente excesivo, ¿no? Entonces, en esta declaración se habla de esto, no tenemos claro efectivamente de qué se trata. Sería violatorio, el administrador del canal ha dicho que no pueden incurrirse en estas cosas, que los costos del canal se determinan además por una comisión específica para avalar que estos costos sean apegados al tratado, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente esto no ha quedado como una explicación clara, pero también, y esto ha sido muy problemático, se firmó un memorándum de entendimiento que lo firma con el ministro de Seguridad, nuevamente en una jugada que no nos ha quedado muy clara, porque este memorándum de entendimiento, por la forma como está redactado, por su contenido, tiene todos los visos de ser un tratado internacional, porque concede permisos de uso de parte del territorio y demás, pero sin embargo el gobierno lo ha catalogado como un acto administrativo entre el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, el secretario de Defensa, perdón, de los Estados Unidos y el ministro de Seguridad de la República de Panamá. Lo cual además hace muy poco sentido. Este acto administrativo, el único sentido que tiene es que al ser catalogado como un acto administrativo, no tiene que pasar a la aprobación de la Asamblea Nacional, como sí tendrían que pasar cualquiera de los tratados que se hace con un gobierno extranjero, ¿verdad? Luego hay un elemento importante que yo quiero mencionar, ya sé que no tenemos mucho tiempo. Las formas de la visita de Peter Hegseth nos dejan un mensaje muy, muy claro. Primero, las primeras declaraciones las da desde una antigua base que ellos ocupaban los Estados Unidos con un fondo de la bandera de los Estados Unidos atrás, y eso realmente fue una imagen muy contundente. Y luego al día siguiente sale por la cinta costera de Panamá acompañado de un grupo grande de soldados a hacer sus ejercicios matutinos en un claro despliegue de ostentación de presencia. Realmente, no voy a decir que en todas estas décadas después de la firma de los tratados, Panamá no ha tenido acciones de cooperación con el ejército norteamericano. Sí, por supuesto que las ha tenido. Claro que las tiene. Siempre enmarcadas en la lucha del narcotráfico y en toda una serie de elementos de seguridad, el tema de migrantes, pero siempre la presencia de estos soldados había sido sumamente discreta, sumamente discreta. Ni siquiera nos enterábamos que esto podía ocurrir en determinadas áreas, pero no como fue. Realmente fue una ostentación, perdón la palabra que voy a utilizar, pero así lo sentí en el momento que la vi, impúdica, de una presencia, de decir, bueno, aquí estamos, regresamos y tal. Efectivamente fue muy, muy fuerte. Pero claro, el comunicado, surgieron nuevamente problemas muy serios porque en la traducción que nosotros vimos al español se hablaba de que Panamá conservaba la soberanía sobre todo el territorio del canal. Sin embargo, en el texto en inglés, que no ha sido oficialmente publicado por la Cancillería panameña, no se menciona la palabra soberanía. Y por supuesto ellos no las dicen. Hay nuevamente problemas serios con relación a no considerar esto. Dicen que no son bases, pero el memorándum de entendimiento habla del uso conjunto de localidades que podría ser, sin duda, a mi juicio, un eufemismo para hablar de una reinstalación de bases militares prohibidas clara y específicamente por el Tratado de Neutralidad. Sí, totalmente. Permíteme. Otro elemento muy importante fue que volvieron a utilizar los nombres que usaban los norteamericanos en estos sitios y que ya los panameños habíamos rebautizado.
base naval de Rodman, base aérea de Howard, Fuerte Sherman, y vuelven a utilizar, incluso en la firma de estos documentos, los nombres anteriores cuando eran unas bases militares. Te escucho. Bueno, nos quedan efectivamente 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos, así es. Entonces, 2 cositas. La primera, que todo esto se da también en un ambiente bastante serio de desigualdad social, de conflictos sociales, muy fuerte, por problemas del seguro social, problemas ambientales, de la explotación minera, que ya no tenemos tiempo. Pero son factores internos que yo sé que ustedes y tú en particular los tienen muy presentes. Con esta última consideración, me gustaría que nos hicieses una apreciación final, algo así como conclusiones, pero las conclusiones en estas cosas no son concluyentes, son reflexiones del programa al día de hoy. Te escuchamos, Leonor, y te agradecemos tu contribución. La última reflexión que te hago es que efectivamente, bueno, esta visita de Peter Hegseth fue determinante, fue absolutamente determinante, fue un detonante de un ingrediente más para la explosión social. El secretario Hegseth, a su regreso, dijo que él pudo sentir el comunismo en las calles de Panamá. Un comunismo que quería derrocar a un presidente pro-Trump y amigo de los Estados Unidos. Estoy repitiendo las palabras traducidas de lo que él dijo. Y esto ha sido tremendamente peligroso porque realmente a quien está poniendo en peligro es la propia estabilidad de ese presidente amigo de los Estados Unidos. Porque en Panamá, mira, Panamá yo conozco bastante bien la región latinoamericana y yo me atrevo a decir que Panamá es uno de los países más capitalistas del continente, uno de los países más consumistas del continente. Aquí nadie quiere un cambio de sistema. Aquí no hay, este no es un país ideologizado ni siquiera, pero sin embargo están polarizando las tensiones sociales a un punto que no habíamos visto hace mucho tiempo. Entonces, este elemento del canal se convirtió en un elemento más de la agenda social que ahora tiene al país en huelga y en movimientos muy fuertes en la calle y con una creciente represión por parte del gobierno nacional, que no habíamos visto hacía mucho tiempo. Y puede ser que la intimidación y la represión logren aplacar o acallar temporalmente las luchas populares, pero lamentablemente si los problemas no se resuelven, la mecha va a quedar encendida y esto va a ser una olla de presión calentándose. Y el tema del canal es un tema que siempre ha sido un detonante de explosiones sociales en Panamá y en esta ocasión se está llevando a un punto límite la paciencia de la población panameña. Y los intereses permanentes de los panameños, pero también hay que considerar el efecto que esto está teniendo en cada uno de nuestros países, que ese retorno del brujo o de los brujos está produciendo una polarización dentro de Panamá, pero también en otros estados. No voy a hacer ninguna lista. Te agradezco muchísimo por esta presentación rigurosa, patriótica, muy convencida, pero no de ideas vanas, sino plena de hechos y de datos de una persona que tiene una preparación académica sólida y un amor por su país muy claro y que además tiene una experiencia, como tú lo has dicho, y lo podemos ver en el internet, muy amplia en el servicio público, tanto nacional como internacional. Te agradezco muchísimo. Quiero comprometerte nuevamente a ti y a otras personas de Panamá o de otros países para que usen esta tribuna para expresar sus puntos de vista, que es un asunto fundamental. Y me permito, como no, pedirte que des un caluroso saludo y agradecimiento a nuestra amiga Mari, a su familia y a los que están allá viviendo y que siguen trabajando no solamente por Panamá, sino también por el resto de esta América hispana, lusitana o Iberoamérica. Muchas gracias, Leonor. Así es. A tus órdenes. Gracias a ustedes y gracias a ti, Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Hemos presentado Geopolítica en RCR.